Entonces, les decía que más o menos los 3 metros iban a estar por acá. Entonces, imagínense, vayan imaginándose cómo pudiera ser entonces la composición que deben hacer para el segundo ejercicio, ¿sí? Un poco estudiar lo que sería la parte de proporciones. Una calle, por ejemplo, quizás de dos vías, digamos que un carro necesita de espacio para circular 350 por 350. Entonces, a lo mejor son dos bloquecitos de estos, dos líneas de estas, o sí, como dos módulos de estos para que puedan ustedes desarrollar una buena calle con una acera, etcétera, ¿no? Sí, entonces vayan imaginando la proporción que puede haber en ese sentido con respecto a, pues, por supuesto, al formato que van a utilizar de la otra actividad. Pero la idea es con esta primera actividad, es que ya vayan recreando lo que son los elementos del punto de fuga, de la perspectiva, un punto de fuga como la línea de tierra o de horizonte, la línea vertical y pues sus proyecciones. Este formato también sirve, esta retícula sirve, no solamente para hacer esa parte totalmente simétrica, sino que él se puede mover. Si ustedes, el formato es infinito. Por lo que les insisto, no es que se van a amarrar con ella, sino que ustedes pueden tener una referencia de alturas, de anchos, en cuanto a la retícula se refiere. Ya cuando no la necesiten, pues entonces simplemente la desechan y hacen sus dibujos ya con todo ese conocimiento que adquirieron de la retícula. ¿Ok? Entonces, ahora sí, Karen tenía alguna pregunta, le había levantado la mano anteriormente, me comenta. Profe, que sabe que usted dijo que lo podíamos hacer en un programa, o sea, que nosotros quisiéramos, entonces sí, eso sí va, o Sí, sea, claro. hacerlo que sin computador. Ajá, claro, la idea es que lo manejen, ¿ok? Que lo sepan manejar, que sepan que tienen las medidas que se están solicitando, o sea, que trabajen con el formato, por decir, de 10 por 10, ¿sí? 10 centímetros por 10 centímetros, o sea, que tengan todas esas referencias, de manera que si ustedes lo van a imprimir después o van a seguir elaborando eso en digital, pues sepan que están correspondiéndose a medidas, ¿ok? O sea, aquí la idea con Dibujo Libre 2 es que van a trabajar con proporciones, van a trabajar con ciertas dimensiones, ¿ok? Entonces, por eso el tema del formato debe tener esa connotación. Y ya después, cuando está elaborado, entonces allí sí nosotros decidimos qué medida le vamos a dar. Bueno, deciden ustedes, no voy a, yo soy la que voy a decirle, bueno, háganlo de 5 metros, digamos los módulos deben ser de 5 metros, deben ser de 1 metro, deben ser de 50 centímetros, en fin, cuando hablo de eso es que estamos hablando de estos módulos que van a estar aquí, ¿ok? Sobre todo para ir de lo monumental a lo que es la parte de detalle. O sea, vamos a ir como en un progresivo, ¿ok? Otra pregunta que tengan, otro comentario. Y no sé si respondí la pregunta de Karen. Sí, profe, Ok, gracias. sí. De igual forma, Karen y los demás, pues en la medida que ustedes vayan desarrollando la retícula, pues por supuesto pueden ir preguntando en el Telegram o en el foro de dudas. Claro, es más efectivo ahorita el Telegram porque ayer no se cayó. Ayer bueno, hubo cierta lentitud en el sentido de respuesta, pero por lo menos estuvo funcionando. Entonces, pues por allí pueden hacer, por supuesto, todas las preguntas que quieran con respecto a la elaboración de la retícula. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario que quieran hacer? Ajá, Josby, adelante. Ajá, permiso, profe. Sí, sí, adelante. Eh, los módulos quiere decir que digamos, para lo que tú dices, si en un ejercicio pueden medir que si 5 metros, ejemplo, en otro centímetros, quiere decir que los módulos no tienen
como un valor específico, sino varían Varían dependiendo, de, exacto, varían dependiendo del dependiendo ejercicio, ¿sí? sí, de la composición. Como les digo, Mm, la retícula es base. O sea, lo que vamos a hacer es la armadura para que ustedes tengan una herramienta. ¿Ok? Pero ya en el hecho de la perspectiva, recuerden que la perspectiva, pues en algunos casos no hay verdadero tamaño, entonces nosotros podemos variar. Por eso digo que ustedes pueden tener composiciones donde muestren serie de elementos, muchos elementos, como en el caso de lo que va a ocurrir con la escala monumental, con el dibujo de la escala monumental, que no es porque sea, como se diga, monumental, quiere decir que es un solo elemento que se va a mostrar, así como las pirámides de Egipto, por ejemplo, que son monumentales, sino que es el reflejo de serie de elementos de la visión, digamos, una visión global de lo que sucede a nivel urbano, si se quiere también rural, ¿por qué no? O la combinación de ambas, ¿ok? Entonces, allí nosotros, en esa perspectiva, con un solo punto de fuga y con el hecho de esa escala, del manejo de esa escala, entonces podemos seguir metiéndole elementos y elementos y elementos. Cuando nosotros variamos la escala a una más pequeña o más cercana a nosotros, por ejemplo, de 1 centímetro, de 2, también podemos hacer perspectiva y mostrar, por ejemplo, un elemento, no sé, si me ocurre un vaso y detallarlo a través de perspectiva, ¿ok? Una taza. Y mostrar sus elementos a manera de detalle en perspectiva. Pero vamos cambiando la medida de esa misma retícula. Esa misma retícula que está en ese formato varía dependiendo de la composición que hagamos, ¿sí? excelente, profe, gracias. Ok. ¿Otra duda por allí? No sé si Diana, Isabela, ¿tienen algo por comentar adicional? Bien, entonces, no siendo más por el día de hoy. Ok, gracias Isabela, no tienes ninguna duda. Bien. No siendo más por el día de hoy, entonces pues nada, estaré haciendo la edición de esto, de este webinar, y muchas gracias por la participación, Diana, Gabriel, Isabela, Josville, Karin y bueno, los que entraron anteriormente. Vayan revisando entonces el aula, que ya he montado algunas otras cosas, y yo voy a revisar qué pasó con la mía, que se ve así toda cuarteada. Bueno, hasta luego, gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias por Hasta todo. luego, profe. Chao Gabriel, gracias por participar. Chao, profe, gracias. Chao.